Doctor, tengo tres temas que por el chat me están insistiendo que le haga la pregunta, Ujú. con claridad la respuesta y con efectividad. Un tema es derecho a igualdad, que ayer los trabajadores raciales realizaron pues una conmemoración del año 2001 Ujú. hacia acá, 23 años que llevan pues con este tema del derecho a igualdad, que se ha venido consiguiendo, digamos, paulatinamente, pero falta un tema que es el tema de nivelación salarial. El otro punto es el servicio médico. Ujú. Se insiste mucho, nosotros hacemos parte de la Junta de Salud, que en el servicio de salud hay crisis de recursos de inyectarle al servicio de salud. Estamos a puertas de tener digamos, alguien que suministre los medicamentos. Ujú. Sabemos que ya con Fandi parece ser que va a desaparecer, ¿sí? Y que hay proponentes digamos, otras entidades. Y el tercer tema es el tema financiero de la Universidad del Valle. A hoy, ¿cómo está la universidad? Se lo digo y se lo planteo es porque se están atrasando los pagos de los salarios. El tema pensional, del bono pensional, está un poco, digamos, complicado. Y todo este tema ya para finalizar a diciembre, rector. Y la gente está con mucha incertidumbre frente a esos temas. Sí. El primer tema que tiene que ver con el tema de la igualdad. O sea, ustedes conocen muy bien, digamos, los orígenes de eso. Y la universidad en no sé, en los últimos 15, 16 o 18 años, no sé exactamente, digamos, ha venido cerrando esa brecha. Yo soy testigo de eso porque pues yo estaba en las negociaciones, digamos, con ustedes y con otros sindicatos. O sea, ese es un ejercicio, digamos, que hay que hay que revisar en detalle. Pero una cosa tiene que ver con la otra también, Harold, y es que usted, digamos, los tres temas que acaba de mencionar están articulados a través de la estructura financiera de la universidad, ¿cierto? Entonces, yo creo, para responder claramente, ese tema, ahí me pasaron un documento ayer, lo pasaron, entiendo bueno, a mí me llegó por la tarde, lo revisaré y miraremos, digamos, y nos sentaremos a revisar el tema, ¿cierto? O sea, voluntad la tenemos toda, pero esto no es un tema de voluntad, esto es un tema de números, ¿cierto? Entonces, digamos, ese ejercicio hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera responsable. El segundo tema tiene que ver con el servicio de salud. Recuerden ustedes que ustedes llevan mucho tiempo en la Junta, yo presidí la Junta. O sea, cíclicamente el servicio de salud ha tenido, tiene y va a tener, digamos, una dificultad. ¿Cuál es la dificultad fundamental del servicio de salud? Que los medicamentos, los exámenes, los servicios de salud crecen por encima del IPC. Crecen siempre por encima del IPC. Eso es más o menos como en otra hora los tiquetes aéreos. O sea, siempre. Hoy hay exámenes que hace 10 años no existían. Yo me acuerdo que cuando yo presidí la Junta por ahí en el 2014, un examen que se mandaba, había que hacerlo en Bogotá, con un equipo sofisticadísimo, que es un escáner, pero bueno, digamos, tiene unas especificidades. Hoy en la ciudad, eso es un examen que cuesta 7 millones de pesos y que no existía hace 10 años. O sea, la tecnología va creciendo, los servicios, ustedes lo saben porque están en la Junta, más del 80% del costo del servicio de salud son clínicas y hospitales, y el resto es medicamento. Ahí en esos dos está cerca del 87% de los costos del servicio. Medicamentos en la pandemia y después de la pandemia, disparados. Clínicas y hospitales disparados. Entonces, pero eso no es nuevo. O sea, en algún momento, y a mí me tocó como vicerrector, ¿se acuerdan del todos ponen? Lo hicimos porque uno lo que tiene que hacer es siempre poner encima de la mesa los datos y la información de manera transparente para que podamos decidir entonces qué hacemos, ¿cierto? Claro, claro.
el servicio de salud no está en peligro, el servicio de salud está funcionando, se está prestando y tal. ¿Qué tiene el servicio de salud? ¿Cierto? Una desfinanciación. Porque los ingresos que le llegan al servicio de salud son menores de lo que sale. Ahora, por ahí me dijeron que alguien en la Junta, bueno, digamos, esto de vez en cuando aparece, que se separara, digamos, se independizara de la universidad. La Junta independizara el servicio de salud de la universidad. Sí, alguna gente que tiene lo que diría mi papá, una ocurrencia, ¿cierto? Yo le he dicho, ¿Ocurrencia o interés? Cuando yo, de las primeras cosas que aprendí cuando llegué como vicerrector, y lo aprendí con la Universidad de Antioquia, porque un rector que en ese momento, el doctor Uribe, pero no el presidente, sino un primo de él, que era rector de la de Antioquia, nos llamó a preguntarnos cómo era que nosotros le podíamos ayudar, pasar recursos o financiar parte del servicio de salud, si la ley, digamos, lo prohibía. Y la respuesta fue muy sencilla. La Universidad del Valle, y ustedes lo saben, porque cada determinado tiempo ocurre eso, la universidad le pasa unos recursos al servicio de salud, porque es una dependencia de la Vicerrectoría de Bienestar. Está dentro de la estructura de la universidad. Si no fuese así, la universidad no podría pasarle una moneda de 200. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Harold? Que ustedes en la Junta, y quiero reunirme con la Junta y conversamos con transparencia, se revisen las cifras, se revisen los datos, ¿cierto? Y tomemos decisiones en ese sentido. Yo lo que creo, pero eso pues a ver, se tendrá que discutir y conversar y tal, es que nos va a tocar, porque aquí lo que está en juego es la permanencia en el futuro del servicio y cada determinado tiempo va a haber ese reto. Porque es un régimen adaptado, es un régimen especial. Nosotros no recobramos un solo peso al FOSIGA, ni un solo peso. Exactamente, antes toca girarle al FOSIGA, los EPS recobran. Nosotros, por ser un régimen especial, no. ¿Cierto? Entonces tenemos que poner todo sobre la mesa y decir, mire, aquí el hueco financiero es tanto. No sé, no lo sé. Eso hay que mirarlo en la Junta, ¿cierto? Pero hay un déficit. Hay un déficit, claro. Claro, porque los servicios de salud están más costosos que la plata que le entra al servicio por las cotizaciones que nosotros sabemos. Ustedes que llevan años ahí saben que eso es verdad, ¿cierto? El problema no es cómo hacemos para disminuir esa brecha, digamos, desde el punto de vista financiero, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando en el servicio. Y acuérdate que se hicieron la otra vez unas mesas, yo no sé qué. Yo creo que ese trabajo hay que retomarlo para que de manera conjunta tomemos decisiones. Yo le quiero mandar una parte de tranquilidad a los miembros de la comunidad universitaria que hacen parte del servicio, ¿cierto? O sea, el servicio no está en peligro, pero tenemos que tomar decisiones para seguirlo fortaleciendo financieramente, como históricamente ha hecho esta universidad, y ustedes lo saben. Hay una tercera pregunta, perdón. Es que no he terminado bueno, disculpe. No, ya con esta termino la financiera de la universidad, Harold, que lo hiciste y que gracias por la pregunta. Lo planteé porque es que se han atrasado los pagos, usted sabe que aquí se atrasan los pagos, eso es complicado. Y eso es necesario aclarar. Y lo digo con claridad. La gente, lo que más puede esperar de mí es que yo le hable con franqueza. Porque es que, o sea, esta es una universidad, una comunidad ilustrada. Y cierto, la gente hay que decir las cosas como son. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahí no estoy viendo nada nuevo, hay un desfinanciamiento de la universidad pública. Y yo conozco la primera universidad pública de las 34 que hay, tal vez la Higuaín, que le pasaron los recursos. De resto, todas las que venían funcionando desde hace años tienen un déficit. ¿De qué tamaño es el déficit? El tamaño del presupuesto. Poquito. Piense usted, no, digamos dependiendo. No, cada universidad tiene una porción dependiendo de su presupuesto. Me explico. La UIS, que es una universidad acreditada de 10 años, que ha utilizado recursos de inversión importante, ¿qué tal? Hoy tiene un déficit alrededor de los 25.000, 28.000 millones. Pero ¿cuál es el presupuesto de la UIS? 600.000 millones.
¿cierto? La universidad, eso se muestra todos los meses en el Consejo Superior y yo he tomado la decisión concertada con el Consejo Académico. El próximo Consejo Académico es el jueves. Ahí vamos a llevar los datos financieros de la universidad. Porque es que a mí lo que me interesa es que donde se tomen decisiones tengamos claridad. Porque en el Consejo Académico, digamos, yo diría que históricamente, pero bueno, no me quiero meter en eso, yo siempre pienso hacia adelante, ¿cierto? No se muestran las cifras. Y las cifras hay que mostrarlas. Les doy un ejemplo. Esta universidad hizo una reforma curricular en el 2015. Después de 10 años de discusión, se aprobó en el 2015 la reforma de discusión. Esta universidad gastó 10 años discutiendo una reforma curricular. Y cuando llegó ya lo que se había discutido, muy seguramente muchas cosas. Claro, pero Juan, pero peor aún. O sea, nunca esta universidad dijo, esa reforma curricular cuesta tanto. Entonces, ¿yo qué le he dicho al Consejo Académico? Y eso lo vamos a discutir. Podemos hacer la mejor reforma curricular del mundo. O sea, ¿cierto? A lo mejor alguien dice, mire, 10 años vale la pena porque es la mejor reforma curricular del mundo. La pregunta que yo hago como rector es si esta universidad puede pagar esa reforma curricular. Y te lo digo por una sencilla razón, porque la reforma curricular, de acuerdo a lo que se construyó tal, digamos, de acuerdo a ciertas metodologías, puede aparecer un profesor con 3 estudiantes, dependiendo de, ¿cierto? Y eso, pues, o sea, eso es formación de príncipe, pues, o sea, eso, ¿cierto? 1 con 1. El problema es cuánto cuesta eso, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿qué es lo que ha pasado? Que hay una desfinanciación de la educación superior y ahí las meto a todas, incluyéndonos nosotros, ¿cierto? Pero adicionalmente a eso, ustedes lo saben y tú tocaste el tema, digamos, hay un fondo pensional. Nosotros nos reunimos con el ministro de Hacienda, con el doctor Bonilla, y le planteamos todo esto. ¿Qué pasa? Los recursos del fondo pensional nos deberían llegar a mediados o finalizando enero. ¿Es el famoso PAC o ese es el...? El PAC es el que llega cada mes. Este es los recursos para pagarle a los personas pensionados que hacen parte del fondo de la universidad, ¿cierto? El fondo pensional de la universidad. Y ese bono que debería llegar finalizando enero para pagar de enero a junio, no llega. Todos los años ha llegado en mayo y este mayo no llegó y ya estamos en junio. Y ese bono pensional son 54.000 millones de pesos, 2 meses de la nómina de esta universidad, que es plata que la universidad le está prestando al Estado o al gobierno de los recursos de transferencia de la universidad para pagarle a los jubilados. La pregunta es, y se lo digo a ustedes, a mí me gusta hablar con claridad. Cada que se apaga la nómina me dicen, rector, ahí está la plata de los activos, pero la de los pensionados no está. Usted decide, ¿cierto? O le pagamos a los activos o le pagamos a los pensionados. Y siempre les digo lo mismo, a mí no me tienen que dar esa pregunta, ¿cierto? A la gente hay que pagarle, pero eso, o sea, yo quiero que lo sepan, con claridad se los digo. En este momento, el gobierno, Ministerio de Hacienda, de la Oficina del Tesoro, nos debe 54.000 millones de pesos. ¿De dónde? De la plata que la universidad le ha pagado a los pensionados durante todos estos meses, que son recursos de la universidad que la universidad los está prestando. Y son 2 meses de nómina. ¿Por qué no pagamos el 30, Harold? Yo quiero que la gente lo sepa, ¿cierto? Porque nos deben esa plata. Si a nosotros nos mandan esa plata, con nosotros pagamos, ojalá podemos pagar los 28, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, porque esta universidad tiene un déficit, ¿cierto? Un déficit que estamos haciendo los esfuerzos para neutralizarlo, para disminuirlo, para eso, digamos, hay varias estrategias y las vamos a comentar con el Consejo Académico y con la comunidad en general, ¿cierto? Con transparencia. O sea, entonces, este mes que pasó, pues el primero fue sábado, domingo 2, lunes festivo 3, y el primer día hábil del mes, que es el que podemos nosotros bajar el bono, hacerlo efectivo, ¿cierto?
pero ese mes, el primer día hábil del mes, es con el mes actual, y con ese mes actual estamos pagando el mes anterior. O sea, ¿es claro? Completamente ¿Cierto? claro. Entonces, yo quiero que la gente lo sepa, ¿me entiende? Porque es que no, o sea, yo a veces me sorprendo, se los digo, no solamente ahora como rector, sino como dice el rector pasada, que aquí la gente pide y pide y pide y pide, ¿cierto? O sea, yo no estoy diciendo que pidan cosas que no necesitan, pero primero lo primero. ¿Cuál es la universidad que podemos financiar y cuál es la universidad que podemos pagar? Para nosotros la nómina de la gente es prioritario, ¿me entiendes? Entonces, o sea, vamos a hacer, no, alguien llega y me dice, rector, que es que necesitamos inversión y no sé qué y tal, o necesitamos vincular más profesores por eso. Yo sé que lo necesitamos, La pregunta es, ¿los podemos pagar? Te voy a enganchar SIS, a este tema. Sistema esta de pregunta Sintra que hace. Unicol. SIS, nuestra alternativa.